mañana. Continuamos con la palabra, hermanos. Vamos con nuestra serie que se llama Epístolas Pastorales. Ya ve que estamos combinando dos series, ¿verdad? A veces vemos los milagros de Jesús, como el de la sanidad del ciego la semana pasada. Y hoy vamos a ver esta de las epístolas con un mensaje que se llama El poder sobrenatural de la iglesia. Abra su Biblia, por favor, en Timoteo, primera a Timoteo. Primera epístola a Timoteo, y nos vamos a ir al capítulo 2. Le hemos llamado a este mensaje El poder sobrenatural de la iglesia. El Señor te ha dado poder, iglesia. Por favor, póngase de pie cuando lo encuentre. Primera Timoteo 2, puestos de pie, si está saludable, a menos que tenga un bebé de brazos o tenga algún problema de salud, puede quedarse sentado, no hay problema. Los demás, parémonos para leer 5 versiculitos nada más. Primera Timoteo 2, dice así la palabra de Dios, lea conmigo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, ¿qué más? Oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos como iglesia, quieta, reposadamente, ¿qué más? Porque esto es bueno, diga conmigo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que ¿cuántos? Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Pídale al Señor en oración, cierre sus ojos en este momento y dígale: Señor, te pido que me hables esta mañana. Venimos delante de ti como tu pueblo amado, dispuestos, Señor, a ser edificados. Sentimos que venimos a dar, pero en realidad estamos recibiendo de ti. Cuando damos alabanza, recibimos tu poder, recibimos tu llenura, y hoy vamos a recibir tu palabra. Que salgamos de este lugar, Señor, llenos de ti, llenos de tu espíritu, llenos de tu palabra, de tu consuelo, de tu fortaleza. Yo te pido, Señor, que mientras yo predico, seas tú el que esté predicando y extendiendo tu mano, tocando, Señor, las vidas con tu poder sobrenatural. Que cuando recordemos este culto, nos acordemos de lo que tú nos hablaste y de los milagros que tú hiciste con tu poder en nuestras vidas. Transfórmanos, hacenos hacedores de la palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, iglesia. Iglesia de Cristo, usted no es cualquier cosa. Usted es el pueblo escogido de Dios. Oiga bien, usted no es amigo del pueblo de Dios. Usted en Cristo, usted es el pueblo de Dios y tiene poder para transformar el mundo. ¿Me oyó, iglesia? Ay, pastor, pero si yo no puedo ni transformar mi vida, si yo no puedo ni transformar mi familia, ya voy a andar transformando el mundo. Si usted supiera el poder que Dios ha puesto en tu boca, porque el poder de la iglesia está en la oración, poder para mover montañas, y no lo aprovechamos. Si usted supiera, mire qué maravilloso el amor y la gracia de Dios en bocas tan chiquitas, tan insignificantes, tan imperfectas. Soy hombre de labios inmundos, decía Isaías, en bocas tan imperfectas como la nuestra, que a veces alaban y a veces se quejan, pero ahí en esa boca el Señor ha puesto su Espíritu Santo y ha puesto su poder, y tienes un poder, es el poder sobrenatural de Dios para cambiar el mundo y por supuesto para cambiar tu vida. Si supieras, iglesia, el poder que tenés en la boca al orar, yo te aseguro que te quejarías menos, que murmurarías menos y que orarías más. Yo quiero que se pregunte esta mañana: ¿qué está subiendo de mi boca delante de Dios? ¿Está subiendo queja? ¿Está subiendo aflicción? ¿Qué sale de tu boca constantemente? El domingo no, porque aquí por supuesto que todo es más fácil adorar y es importantísimo venir el domingo. Esto como que nos vuelve a centrar, ¿verdad? Pero a veces en la semana somos arrastrados. ¿Qué sale de tu boca en la semana? ¿Sale queja? ¿Sale aflicción? ¿Sale murmuración o sale oración? Porque si algo deja claro este pasaje que acabamos de leer y que vamos a estar estudiando, yo le pido que no lo cierre, deje abierto toda la prédica
el segundo capítulo de Primera Timoteo. Si algo queda claro en este pasaje y en toda la Biblia, es, hermano, que cuando sube murmuración, no baja nada bueno. Cuando sube queja, no baja nada bueno. Pero cuando sube la oración, baja la bendición. Ahí va a aparecer en pantalla, quiero que lo diga conmigo. Cuando sube la oración, baja la bendición. A ver, hágame un favor y no solo lo diga, sino que hágale con su mano así. Cuando sube la oración, ¿qué pasa? Baja la bendición. Aquí, salgamos de la boca. Cuando sube la oración, baja la bendición. Iglesia, hay un dicho que dice que la iglesia que no ora, el diablo se la devora. Así dice el dicho. Pero yo prefiero ponerlo del otro lado. Veámosle el lado positivo. Grandes milagros suceden cuando la iglesia intercede. Lo puede decir conmigo. Grandes milagros suceden cuando la iglesia intercede. Cuando sube la oración, baja la bendición. Cuando estaban unidos los discípulos, hermanos, 120 personas en el aposento alto, perseveraban unánimes orando, y el Señor envió al Espíritu Santo. Cuando Pedro estaba preso allá en el libro de los Hechos, la iglesia hacía sin cesar oración ferviente a Dios por él. Y dice que de noche el Señor envió ángeles que mantuvieron dormiditos a los guardias. Y mire, esos ángeles abrieron las puertas con llave, le quitaron las cadenas a Pedro, lo sacaron, nadie se despertó. Cuando sube la oración, baja el poder de Dios. Al siguiente día Pedro predicando y las autoridades romanas rascándose la cabeza. ¿Y qué pasó? Y este que no lo habían metido en el cepo de más al fondo, ¿cómo es que está aquí afuera y sigue predicando la palabra de Dios? Cuando Pablo estaba preso, lo mismo, de noche él y Silas alababan al Señor y hacían oración. Iglesia, lo que yo quiero que se lleve usted claro esta mañana es que hay un poder sobrenatural cuando la iglesia ora, cuando usted ora solas en casa, pero también cuando ora aquí en la congregación. Tenga más cuidado de lo que sale de su boca, porque hay un gran poder. Lo que pasa es que el enemigo es pícaro y es astuto. El Señor reprenda al diablo, porque ha distraído a la iglesia para que no ore. La ha puesto con prisa, la ha acusado. ¿Sabe que al enemigo se le llama el acusador de los hermanos? Y una de las cosas que más previene la oración es la culpa. Cuando usted no está bien cimentado en esas verdades, que usted es un hijo de Dios y que usted está ante el trono. ¿Y para qué yo uso mi cercanía, mi libre entrada? ¿Para qué voy a usar mi acceso? Para hablar con el rey. Estoy ante el trono de la gracia. Pero si el enemigo logra hacer que olvides esas verdades, que olvides tu posición en Cristo, y te acusa y te sientes culpable, porque todos fallamos. Un par de amenes. Todos fallamos, somos imperfectos. Estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios, pero podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, dice, para lo oportuno. Si el enemigo logra hacerte sentir culpable, ya no oraste. Y lastimosamente la iglesia, yo no sé, hermano, si será que tiene mucha prisa, pero muchas veces pensamos que es pérdida de tiempo la oración. Tengo prisa, yo el lunes amanezco, pero con muchas cosas que hacer. Pero déjeme decirle que la oración no es atraso. La oración es poder de Dios. La oración ahorra tiempo. Oiga bien lo que el Espíritu le está diciendo. Dedique, si usted tiene prisa, es cuando más tiene que dedicar tiempo a la oración. ¿Sabe por qué? Porque en la oración recibís sabiduría. Y cuando vayas a hacer las cosas, solo vas a ir a traer. En la oración se te quita el afán. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones, dice, delante de Dios, en toda oración y súplica, con acción de gracias. Mire, ¿cuánto tiempo perdés afligiéndote? ¿Cuánto tiempo perdés afanándote? Y dice la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuál carro va a ir más rápido? ¿Un carro que está súper cargado o un carro que esté bien livianito? Y por más que el carro cargado salga más temprano, ¿sabe lo que va a pasar? Va a calentar, va a gastar más gasolina y va a llegar después. Algunos hermanos aquí el domingo vienen recalentados porque andan bien cargados, vienen desgastados, pero el Señor dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Si tu carro está sin peso, es más eficiente, es más rápido
llega más luego, aunque salga después. Hermano lindo, el Señor te está llamando a que vengas a la oración cada día, porque ahí vas a tener victoria, vas a hallar poder para el oportuno socorro. Mire, un cristiano que no ora es un cristiano sin poder. Déjeme decirlo, hermano, con amor lo digo, pero es un cristiano que en la práctica vive como un ateísmo práctico. El creyente que está tan ocupado que digamos que sí ora, pero por los alimentos y rapidito y cuando se acuerda, pero no hay un hábito, no hay un deseo, no es una carga religiosa, sino que es un privilegio. Pero se nos olvida que lo más importante en tu vida debe de ser la oración, es la práctica de la fe. Que no se quede en teoría, porque yo digo, si yo le pregunto aquí cuántos creen en Dios, todos levantan la mano, pero si no oras, en la práctica está viviendo como un ateísmo práctico. Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y quiero decirte, iglesia, que gracias a Cristo, nada ni nadie te puede separar del Señor. Pero el cristiano que no ora, en la práctica, está en sus propias fuerzas. Es como que si estuviera separado de Dios. Por supuesto que se va a cansar, por supuesto que se va a afligir, por supuesto que se va a desgastar. Pero mire, hermano, la verdad es que no la hacemos sin Cristo, dependemos del Señor. Le voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos seres queridos que todavía no han venido a Cristo? Levante la mano si usted tiene seres queridos inconvertibles. Tenemos que orar. Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos de los que están aquí necesitan un milagro de parte de Dios? Levanta la mano si usted necesita. Mire, dependemos del Señor. Es cuando más, iglesia, usted y yo debemos reconocer nuestra necesidad y que tenemos que orar. Cuando sube la oración, dígalo conmigo por favor, baja la bendición. Pablo le está escribiendo a Timoteo. Acuérdense que Timoteo aquí es un joven pastor. Lo han dejado bien cipote, se cree que está en sus 20 y tantos. O sea, se convirtió al final como a los 18, 19, por ahí dicen los estudiosos, y está en sus 20 y pico, y lo han dejado solo como pastor en una iglesia de leones usted. Si usted ve el capítulo 1, tenía 2 leones ahí, Himeneo y Alejandro. ¡Ja! ¿Se acuerdan cuando empezamos esta serie que vimos que se llamaba Su gracia fue mayor? Y le decía Pablo a Timoteo, mira, el mejor consejo que te puedo dar es que te mantengas firme en la gracia. Estos te van a querer apartar de la gracia. Ellos se quieren hacer doctores de la ley y no la usan legítimamente. Te van a querer meter en un legalismo, pero mantenete firme. Yo fui blasfemo, decía Pablo. Y ahora mira cómo estoy, porque la gracia del Señor fue mayor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en el segundo capítulo le está diciendo cómo aprovechar ese poder y esa gracia a través de la oración. Pablo le dice a Timoteo, si querés ser un cristiano que cambia vidas, si querés pastorear una iglesia, porque pastoreaba ahí en Éfeso, una iglesia que de verdad cambie su entorno, tiene que ser una iglesia que ora. Vamos al ABC del pasaje, prepárese por favor, vamos a subrayar algunas cositas ahí en su Biblia. Lo primero está en el versículo 1, Pablo dice, exhorto ante todo. Yo quisiera que subraye esas 3 primeras palabritas. Voltea a ver su Biblia un momentito, mire las palabras del apóstol Pablo. Timoteo, lo primero que te voy a pedir, ante todo, es que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Lo primero es la oración. ¿Lo puede decir conmigo? Lo primero es la oración. Diga por favor, lo más importante es la oración. Oiga, iglesia linda, la oración en tu vida no tiene que ser el último recurso cuando ya trataste todo y entonces no te salieron las cosas y entonces te vas a orar. No, la oración tiene que ser la primera arma del cristiano. Cuando Pablo dice exhorto ante todo, ¿sabe lo que está diciendo? Póngale coco a esa palabra, hermano. Ante todo es lo más importante. Timoteo, antes que te pongas a enseñar el montón de Biblia, ponete a orar. Y vaya que la enseñanza es importante. ¿Cuántos creen que es importante la enseñanza? Si ese es el alimento. Pero si yo no oro, nadie va a aprender. Yo le diría la razón por qué el Señor se mueve poderosamente en esta iglesia y le habla a las personas en la prédica es porque ustedes oran antes de la prédica. Siempre ore y diga como dice el pastor Francisco, Señor, habla que tu siervo escucha. Porque mire, ante todo,
Timoteo, antes que te pongas a hacer actividades en la iglesia, es como que hoy, hermano, antes que el ministerio de alabanza ministre, deben de orar. Antes que los diáconos sirvan, y sé que lo hacen, deben de orar. Ante todo, diga conmigo, ante todo. Yo no sé qué situación están viviendo en sus vidas, pero ante todo la oración tiene que ser la primera arma del cristiano. ¿Sabían ustedes, hermanos? Dice la Biblia, las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿son qué? Poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Sabe cuál es la principal arma del cristiano? La oración. Al cristiano se le describe una armadura, pero todos los elementos son defensivos. El casco, yo no voy a agarrar con el casco a alguien, es defensivo, es para que no me caigan a mí las espadas. La coraza es defensiva, es para que no me caigan los dardos. El escudo es defensivo, el cincho, los zapatos, pero hay un elemento de la armadura de Dios que es ofensivo y es la espada del Espíritu, que es la oración. No, pastor, se equivocó. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Espérese, no vaya tan rápido. ¿Sabían ustedes que la espada del Espíritu es la oración? ¿Aló? No lo oigo muy convencido. Bueno, si quiere leámoslo pues rápido, ponémelo, Coqui, no lo busque. Aquí se lo voy a poner en pantalla. Efesios 6, lea conmigo. Sobre todo tomad, ¿qué dice primero? El escudo, ese es defensivo de la fe, con que podáis apagar los dardos. Y tomad, ¿qué más dice el 17? El casco, ese es defensivo. Ahora mire, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero ¿cómo dice el 18? Va, espérese. ¿Sabe usted que la palabra de Dios, la palabra que está ahí al final del 17, no se refiere a la Biblia de papel que usted tiene? Si usted la traduce, vamos a ver cómo aparece ahí esa palabra en el original. Dale uno para adelante, Coqui. Lea de nuevo a la mitad de la pantalla. Tomad el yelmo de la salvación. Oiga, la espada del Espíritu, que es la palabra. ¿Cómo se traduce palabra? No dice la logos de Teo, dice la rema. ¿Y qué es la rema? Es la palabra pronunciada. Oiga, hermano, estamos aprendiendo, quizás por primera vez, yo le soy sincero, a mí me sorprendió por primera vez en años de ser cristiano, que en la armadura de Dios, la espada del Espíritu es la palabra pronunciada. Por eso en el 18 dice que es la rema de Dios, orando en todo tiempo. Iglesia linda, la oración es la espada del Espíritu con la que vas a tener victoria en cualquier situación. Si usted no ora, es como un soldado sin espada. Creíamos que el soldado sin espada es cuando el cristiano no anda la Biblia de papel aquí. No, sí, esa es un arma poderosa porque nos ayuda a orar, pero en realidad el soldado sin espada es el cristiano que no ora. Pero mire, esta mañana levante la mano por fe y reciba esa espada que el Señor te está dando para que ores y tengas victoria como la tuvo Jesús. Puede bajar la mano. Esa victoria que tuvo Jesús cuando dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Agarró a espadazos al diablo. Satanás, vete de aquí porque está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Cuando usted conoce la Biblia, pero la hace rema, orando con la palabra, y usted ora por sus hijos y dice, Señor, tu palabra dice, a ver, diga esta mañana, tu palabra dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Yo reclamo la vida de mis hijos. Señor, tu palabra dice que tú darás un corazón de carne. Gloria a Dios, dele un aplauso al Señor. Tu palabra dice, esa es la espada del Espíritu, la oración. Use el poder que Dios le ha dado. Ore por parqueo, pero también ore por sanidad de cáncer. Ore por lo chiquito y ore por lo grande. Si te oye en lo chiquito, ¿cómo no te va a oír en lo grande? Si ya dio a Cristo por ti, Señor, tu palabra dice. Así que tenemos esa arma, hermano, que es la oración. Lo segundo que llama la atención es el contenido. Mire siempre el versículo 1. ¿Qué debe de contener nuestra oración? Y hay 4 palabras. Exhorto ante todo que se hagan, ¿qué dice? Subráyelas: rogativas, oraciones, peticiones. Y yo las he organizado en un acróstico que dice ropa. Si usted mira la primera letra, es póngase la ropa. Rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia. Antes de salir cada mañana, póngase la ropa.
póngase la armadura. No vaya a salir desnudo. Cuando está temblando, le dicen a uno, mire, mejor duerma con ropa, porque si no va a salir a la carrera por el susto y va a impresionar o asustar a los vecinos, sino que duerma con ropa. Amén. El cristiano no debe de salir sin rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. A ver si le sirve el acróstico: ropa sin ver. ¿Qué significa ropa? Rogativas, oraciones, peticiones. ¿Qué son las rogativas? Ahí se nos demuestra que Pablo no solo está diciendo que oremos por las autoridades. El pasaje de Timoteo 2 es oración general, porque rogativas, ¿sabe qué significa? Las peticiones tuyas y mías. Todavía por las autoridades no, eso va a venir después. Ahorita dice, las rogativas son necesidades urgentes, peticiones fervientes por necesidades urgentes. Si usted toma nota, eso quiere decir rogativa. Cuando yo le digo, Señor, yo reconozco que sin una intervención divina yo no puedo. Te pido que tú metas mano y me defiendas. Te pido que tú obres. Te pido que tú me proveas, porque tu palabra dice que tú eres mi pastor y nada me faltará. Señor, te ruego. A ver, dígale, Señor, te ruego. Rogativa. ¿Qué son las oraciones? La palabra oración se refiere a la comunión con Dios para adorarlo. Esa es la más sencilla posible. Es cuando tú le dices, te adoro, te alabo, tú eres mi rey. Cuando usted está cantándole, está haciéndole la segunda, oraciones. Cuando usted le dice, tú eres mi salvador, tú eres todopoderoso. Cualquier palabra que usted le dé de admiración por sus atributos, por su gloria, por sus perfecciones, por su bondad, usted está adorando, está orando. ¿Qué significa peticiones? La tercera, fíjese que curiosamente no son peticiones por nosotros. La tercera se traduce intercesión. Y cuando yo hago intercesión, estoy pidiendo a favor de otra persona, como Cristo. ¿Cuántos sabían que Cristo está intercediendo por ustedes esta mañana? Está a la diestra del Padre, intercediendo. Oiga, nunca te pareces más a Cristo que cuando estás orando por otro, porque Él intercede por nosotros, sus amados. Y así usted pide, Señor, te pido que le ayudes a fulano en mi trabajo, bendícelo, provéele. Sobre todo, si usted está enojado con alguien y usted se quiere curar del resentimiento, empiece a orar por esa persona. La oración es poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Y antes de pelear, mejor comience a orar. A alguien el Señor le está hablando esta mañana. Ore, interceda, rogativas, oraciones, peticiones. Y la última, acciones de gracias. Bueno, la acción de gracias es como aquel leproso, el 10º leproso. De los 10 que se sanaron, solo uno regresó, se postró ante Jesús, reconociéndolo como su sanador y como su sacerdote. Porque los leprosos se tenían que ir a postrar donde el sacerdote, pero este creyó que Jesús era su sacerdote y regresó y se postró delante de él a darles las gracias. Es cuando usted le da gracias al Señor por todo lo que Él ya hizo. ¿Con cuántos el Señor ha sido bueno? Pero también cuando le da gracias por fe. Imagínense qué poderoso, hermano, la espada del Espíritu. Yo le pido algo al Señor, le ruego, le intercedo y después le doy gracias por fe. Y le digo, gracias porque sé que tú ya lo hiciste en el nombre de Jesús. La acción de gracias es como cuando usted canta aquella alabanza viejita, es de las favoritas del pastor Francisco, que dice, yo te agradezco, ¿cómo dice? Por todo lo que has hecho, por todo lo que haces. Y ¿por qué no se lo dice de corazón? Yo te agradezco, Señor, por todo lo que has hecho. Tome un momento para darle gracias. Por todo lo que haces y todo lo que hará. Una vez más, la frase del día aparece en pantalla. Cuando sube la oración, baja la bendición. ¿Por quiénes más tenemos que orar? Porque decíamos al principio, la iglesia tiene el poder de transformar El Salvador y el mundo entero.
¿Cuántos creen que es Cristo el que está transformando El Salvador? Amén. Hay que seguir orando, porque por años la iglesia ha orado y el Señor está respondiendo. Pero mire, tenemos que orar por las autoridades. Es como el enemigo. Cuando el enemigo quiere destruir una familia, le va a apuntar a la cabeza, le va a pegar al papá, lo va a tentar, lo va a desanimar, lo va a desviar, lo va a acusar. Y ahí sabe que se llevó de encuentro hijos, esposa, familia, amigos, el hogar. Así también para lo bueno, el Señor dice, oren por los que están en eminencia. ¿Por qué no lo vemos rápido? Ponémelo, Coqui, en el versículo 2 y subraye. ¿Por quiénes hay que orar? Por los reyes, por todos los que están. Oigan, no solo son las autoridades. Sí, ore por sus autoridades del gobierno, pero dice, y por todos los que están en liderazgo, para que vivamos de esa manera. Y dice, porque esto es bueno y agradable. Esas dos palabras describen la voluntad de Dios. O sea, es la voluntad de Dios que tú ores por las autoridades. Y hermano, en ese tiempo los reyes no eran personas buenas, no eran personas creyentes. Estaban emperadores que iban a matar a Pedro, que iban a matar a Pablo, el que está escribiendo estas palabras, que iban a perseguir a los cristianos. Y aún así el Señor le dice, ore por ellos. Miren, más que apasionarse usted por una postura política, no deje de orar por los que están en eminencia en el gobierno hoy. Porque le voy a decir algo, Dios pone y quita reyes. Y si están ahí, es porque Dios lo ha permitido. Amén o amén. Claro, en el plano humano hay elecciones y todo eso, pero usted debe de confiar en la soberanía de Dios. Si un líder está ahí es porque Dios lo ha permitido. Y si va a obrar bien o va a obrar mal, Él le va a dar cuentas a Dios. A usted y a mí nos toca orar, porque la oración de la iglesia es el arma más poderosa, es la espada. El arma más poderosa de los hombres libres es el voto. Lo siento, pero no. Porque puede ser que en algún lugar haya trampa en los votos. Yo no sé dónde, pero puede ser. Lo que sí le voy a decir es que nadie le puede sacar la vuelta a la oración. Porque la oración depende de un Dios todopoderoso, que pone, que quita reyes, que corrige, que convierte los corazones. Pero no solo los presidentes, no solo los diputados del gabinete. Ora por tu papá, porque es tu autoridad. Ora por tu jefe, porque es tu autoridad. Oren los esposos unos por otros, porque ambos se someten a la autoridad del cónyuge. Claro, la cabeza bíblicamente es el esposo, pero también dice, sométanse los unos a los otros en el temor del Señor. Hay una sumisión que el esposo debe tener, un respeto que el esposo tiene por la esposa, también le da su lugar. Como esposa no le va a faltar el respeto. Por lo tanto, cónyuges, oren los unos por los otros, oren por sus hijos, oren por los papás, empleados, oren por los jefes, ore, porque el Señor quiere transformar tu autoridad. Y te voy a decir algo, más que quejarte de tu autoridad, más que quejarte de tu jefe, el Señor quiere que ores por tu jefe, porque ahí va a ser transformado el ambiente laboral. El Señor quiere que ores por las autoridades. Mire, yo tengo 44 años. Estoy bicho todavía, ¿eh? Algunos de ustedes tendrán más experiencia que mí. Amén. Otros tienen menos, pero yo le voy a decir que en 44 años ya algo viví y algo vi. Por ejemplo, cuando yo era niño, a principios de los 80, hace mucho tiempo, ya ustedes ya estaban graduados de la universidad, casados, andaban trabajando. Me acuerdo que gobernaba un pescado verde. Así lo vamos a dejar. Y se vino la guerra y se vino la ofensiva, pero había gente que apoyaba ese pescado. Y decían, Duarte aunque no coma. Así decían. Yo estaba chiquito, pero me acuerdo que la gente empezó a dejar de ver el pescado y veían una cruz. Ojalá que fuera la cruz de Cristo, pero no era la cruz de Cristo. Era otra cruz, que al principio trajo gran ilusión. Y la gente decía, es que hoy sí, con este sí, porque este es el presidente de la paz. Y con este sí. Bueno, me permiten que les cuente algo que yo me acuerdo. Yo no estoy apoyando a nadie. Yo me he mantenido apolítico aquí. Y de hecho le voy a decir que
Si usted pone su esperanza en el hombre, se va a decepcionar. Pero con el permiso suyo, estaba niño yo y me acuerdo que había una cancioncita que decía: con Cristiani se acercan los cambios, todo el pueblo lo sabe muy bien. A la hora de ir a votar, la crucita vamos a marcar. Ay, no, el pescado no, así decía. Y yo de bichito me la aprendí, para que vea que no le estoy mintiendo. Pero ¿qué pasó después con la crucita? Que la marcaron y a los 20 años devuélvanlo, no sé qué. ¿Y en qué quedamos, pues? Y no que la crucita era la diferencia, esa era pues no, los 20 años de estos no. Entonces hoy se lo vamos a dar a la F, porque en la F está la salvación. Ahí sí el país va a ir por buen camino. ¿Y qué pasó 10 años después? Que hoy tenemos 2 ciudadanos en Nicaragua, otro anda en Honduras, otro anda en Italia, y usted aquí, usted y yo aquí seguimos dependiendo de la J del Señor Jesucristo, del único que dio su vida por usted. Ni uno ni otro han derramado su propia sangre por usted. Y hoy algunos han puesto la esperanza en la N. Yo le voy a decir algo: usted tiene derecho a su opinión política. Lo que no podemos hacer es dividir el cuerpo de Cristo por política. Usted podría hasta participar, y no Daniel. En algún momento Daniel fue llamado y digamos que participó en política. Pero ¿qué pasó? Su lealtad era con el Rey de Reyes y Señores de Señores, y nunca dejó de orar. Así y lo metieran en el foso de los leones, nunca dejó de orar. Lo que usted y yo no podemos hacer es dejar de orar por nuestras autoridades, porque si algo está mejorando en el país, se lo debes a Cristo Jesús, no a ningún partido, no a ningún hombre, no a ninguna letra. A Cristo se lo debes, y el que te da de comer es el Señor. Oremos por la conversión del presidente Nayib Bukele, su esposa. Bueno, algunos dicen ya es cristiano y él personalmente lo ha dicho. Ahora, yo solo le quiero decir algo, hermano, que tenemos que orar para que se mencione a Cristo, porque no es lo mismo cuando una autoridad dice: Dios, es que Dios aquí, es que Dios allá, y nosotros ponemos nuestra confianza en Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Mire el versículo 4, por favor, ponémelo, Coqui. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuántos hombres? Todos. Y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Poneme el 5. Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Este día dale gracias a Dios por tu mediador Jesucristo, porque estabas enemistado, pero Cristo te reconcilió con Dios. Y ore que el presidente, que su gabinete, que los ministros, que los diputados, que los jueces, que los magistrados, ore por las autoridades de este país, que tu jefe, que tus empleados, que todas las personas conozcan a Cristo. Ahí está la verdad que tenemos que decir, es que solo en Cristo Jesús hay salvación, y si las personas se convierten, va a haber una gran bendición en este país. ¿Cuál va a ser el resultado? Con esto terminamos ya la parte bíblica y nos vamos a la aplicación. Poneme el versículo 2, Coqui. El resultado es para que vivamos ¿cómo? Quieta, reposadamente. ¿Cómo más? Rápido. Quieta. Paz exterior. Calma. Tranquilidad. Ambiente sin conflicto. Paz exterior. Eso es quieta. Reposadamente. Paz interior. Que a pesar que hayan tormentas, tú puedas tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Puedas tener la tranquilidad de saber que Cristo Jesús tiene el control. Una pregunta: ¿estás viviendo quieta y reposadamente en tu empresa? ¿Hay paz exterior? ¿Hay paz interior en tu hogar? Si no, te falta orar para que vivamos quieta y reposadamente. En toda piedad, que estés rodeado de cristianos. Una pregunta: ¿y en tu empresa estás rodeado de cristianos? ¿O estás rodeado de impíos que te incitan, que te invitan, que te desvían, que te apartan, que se burlan? Te falta orar. Qué bendición es habitar los hermanos juntos en armonía. Y si no estás viviendo así en tu país, oiga, el Señor quiere que en El Salvador haya cada vez más cristianos, que vivamos en toda piedad y honestidad,
que la gente viva conforme a los mandamientos del Señor, que vivan conforme a la justicia, que vivan conforme al amor. Si estas 4 palabras no son una realidad en tu vida, nos hace falta oración, porque como dice la frase del día, cuando sube la oración, poneme la coqui, cuando sube la oración. Bueno, y como queremos poner en práctica este mensaje orando, vamos a ver la única aplicación práctica de esta mañana: no descuide su tiempo de oración. No lo descuide, iglesia, porque usted tiene un gran poder que ni se imagina. Y decíamos al principio del mensaje, vas a ver la gloria del Señor, pero tienes que orar. Mire su Biblia y con esto nos vamos. Versículo 8, dice el 8: quiero pues que los hombres oren ¿en cuántos lugares? En todo lugar, levantando manos, ¿cómo? Santas, sin ira ni contienda. Los efesios luchaban con el pecado, pero en la oración iban a poder levantar manos santas. ¿Quiere tener victoria contra el pecado? Practique la oración. No pueden convivir juntos. El espíritu y la carne, dice, se oponen entre sí. Está dominado por la carne. Practique más la oración para que usted pueda levantar manos santas. Mire, oren en todo lugar. Oren en la casa. ¿Cómo está tu tiempo a diario de oración? ¿Tienes demasiada prisa? ¿O comienzas, como un hermano de esta iglesia me decía, es gerente regional de ventas? La empresa es totalmente secular, nada que ver con lo cristiano. Y a él le sale este gran trabajo. Las primeras 2 horas del lunes, él y su equipo se reúnen para orar. Y lo siento, dice, si no son cristianos, pero aquí por respeto, todos vamos a orar. Uno por uno se han ido convirtiendo todos. Y es el equipo de ventas que gana los premios siempre. Pero comience orando en la oficina, orando en la casa, orando en la iglesia. Mire, habían pleitos entre los efesios, pero Pablo dice, oren para que levanten manos santas sin ira ni contienda. ¿Estás peleado con alguien? Ore por esa persona, bendígalo. No tenemos suficiente tiempo, hermano, pero solo quiero decirle que usted debe de orar como dijo el Señor Jesús. Él dijo, entrando en tu aposento, o sea, oración a solas, en todo lugar, dice. Entrando en tu aposento, tu Padre que te oye en lo secreto, ¿qué va a hacer? Te va a recompensar. También Jesús dijo en la iglesia, ¿verdad? Donde 2 o más se pongan de acuerdo y pidan algo, mi Padre que está en los cielos lo va a hacer. Oremos, iglesia, porque el Señor es poderoso. Pídale a los hermanos de su live group por WhatsApp que oren por usted cuando esté pasando una prueba. Hace poco una hermana nos dio permiso de contar esta ilustración, bien afligida. No sé si le ha pasado a usted que envió pisto a una cuenta por transferencia y se equivocó con un numerito y envió pisto donde no era. ¿Le ha pasado a alguien? Bueno, no levante la mano, pero a mí me ha pasado, pero con cantidades chiquitas y era dinero propio. A esta hermana le sucedió con dinero de la empresa. Oiga, una hermana muy fiel, una hermana que en 32 años nunca había tenido problemas en su empresa, una conducta intachable, se equivoca y manda $300,000 a la cuenta que no era. Ay, problemón imposible, pero ¿cuántos creen que para Dios no hay nada imposible? Miren lo que pasó. Life Group, necesito que oren por mí, cometí un error y no solo me van a echar, tengo problemas legales yo, y metí en problemas legales al pobre tipo que le cayó el pisto. Imagínese usted un día abre la cuenta, quiero ver cuánto tengo en el banco. ¡Ah! Señor, gracias. ¿Cuál gracias? Problemas legales graves, porque se veía como desvío de fondo, se veía una cosa. Bueno, mire, empiezan los problemas legales, empiezan las auditorías, gerencia de riesgo, presidencia. Bueno, un problema grave. Mi querido Life Group, le pido que ore por mí. No sé cómo voy a hacer para salir de esta. Viene el hermano un miércoles y el Espíritu Santo dice, esta noche yo estoy dando la victoria en problemas legales. Mientras toda la luz estaba apagada y todos estábamos orando, el poder de Dios se estaba moviendo. Ahí estaba la espada del Espíritu diciendo, yo cambio los corazones. Había una persona en la empresa que se negaba a colaborar. Eso fue miércoles en la noche. Yo estoy cambiando los corazones, dijo el Espíritu, y yo doy la victoria en problemas legales. Jueves en la mañana, este colega dice, ok, está bien, vamos a resolver el problema. Su corazón había cambiado, se puso colaborador. ¿Quién es el único que cambia los corazones, iglesia?
En la tarde le llega un mensajito a la hermana de Cephal Church diciéndole, ya les iba a decir el nombre, pero como a ustedes no les gusta el chambre, ¿verdad? Hermana fulana, queremos decirle que gracias a Dios el problema ha sido resuelto. Usted va a tener solamente una amonestación, ni siquiera multa, mucho menos problemas legales. El Señor la sacó del problema, para gloria y honra del Señor. Denle un aplauso a Jesús. La semana pasada oramos diciendo que la tía Patti tenía riñones nuevos. ¿Se acuerdan que tenía insuficiencia renal aguda? El lunes amanecieron normales esos riñones. El Señor es poderoso. Tía Patti, aquí le esperamos. Te tenés que congregar. No es lo mismo en la casa. Hay que venir a la casa de Dios. El Señor está respondiendo las oraciones, iglesia. Vamos a ver por favor el resumen en pantalla. Cuando sube la oración, ¿qué dice? Pase el grupo de alabanza completo, por favor. Termine de leer, dice, no descuide su tiempo de oración. ¿Por qué, iglesia? Muchos milagros suceden. Póngase de pie, vamos a orar en este momento. Únase con unos 3 hermanos más.